Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un análisis muy importante de lo que será la gran final de la UEFA Champions League. Mañana aproximadamente a este mismo horario, cuando estoy subiendo este video, conoceremos al nuevo rey de Europa. El Manchester City de Inglaterra y el Inter de Italia estarán definiendo al nuevo campeón de la Champions League. El equipo dirigido por Guardiola está teniendo una temporada fantástica, pero a su vez hay que tener en cuenta que la única vez que disputó una final de Champions terminó perdiendo justificadamente ante el Chelsea, es decir, está en búsqueda de su primer título, mientras que por el lado del Inter es un conjunto que históricamente a nivel europeo está muy por encima del City, pero futbolísticamente hablando en la actual temporada, más allá de haberse coronado, por ejemplo con la Copa Italia, y de haber eliminado nada más y nada menos que al Milan en semifinales, obviamente está un par de escalones por debajo del equipo inglés. Será una final espectacular donde uno de los equipos buscará su primera Liga de Campeones, mientras que el otro intentará conseguir el tetracampeonato. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del Manchester City. Quiere hacer historia levantando por primera vez la tan ansiada competición más importante de Europa a nivel clubes. Tras varias ediciones persiguiéndola, los Citizens están a solamente un partido de poder conseguirla. Lo cierto es que hasta la fecha ha sido una temporada impecable para el equipo de Pep Guardiola, ya que también ha conseguido ganar la FA Cup, ganándole el encuentro definitivo nada más y nada menos que 2-1 al Manchester United en el estadio Wembley con 2 tantos de Ilkay Gundogan, y también se coronaron con la Premier League. Después de haber estado segundos durante básicamente toda la temporada, le arrebataron el título en las últimas jornadas al Arsenal de Mikel Arteta. No hay duda de que estamos hablando, a mi entender, del equipo que mejor juega al fútbol de toda Europa y que después de su enorme rendimiento en Champions League, eliminando equipos de la talla del Bayern Múnich y el Real Madrid, los otros dos grandes candidatos a quedarse con la corona, ahora tiene una final que a priori parecería inclusive más sencilla que las anteriores dos series, aunque obviamente el hecho de que sea partido único obliga al City a estar concentrado al 110%, porque en una serie de 180 minutos podés equivocarte alguna vez, porque vas a tener revancha una semana después. Ahora, en esta final, si la defensa del City, si los jugadores del equipo de Guardiola cometen un error, seguramente terminen yendo a casa con las manos vacías. El entrenador por su parte irá en búsqueda del tricampeonato en el Champions League después de haber conseguido este título en las temporadas 2008 y 2009 y 2010-2011 bajo el mando del Barça. Está en su cuarta final luego de la perdida con el City contra el Chelsea, como mencioné en el principio, en la temporada 2020-2021, por lo que está buscando meterse en ese selecto grupo de entrenadores que consiguieron 3 Ligas de Campeones. En cuanto al equipo, el Manchester City no va a variar mucho en lo que hizo en los partidos más importantes. Es cierto que hay una duda, Kyle Walker está con alguna molestia y no se sabe con exactitud si va a estar disponible. En caso de que no esté, Nathan Ake sería el futbolista que lo reemplazaría, teniendo en cuenta que el neerlandés hasta venía siendo titular con anterioridad, pero también sufrió una lesión que lo dejó afuera de la serie, por ejemplo, contra el Real Madrid. En cuanto al probable 11, no se puede exactamente decir cuál va a ser el esquema, ¿no? Porque a Stones, ¿dónde se lo pone? Porque cuando el City defiende juega de central, pero cuando ataca y tiene la pelota juega al lado de Rodri. Los laterales prácticamente son centrales, entonces juega con línea de 3, juega con línea de 4, juega con línea de 5. No se puede decir exactamente cuál va a ser el esquema táctico del City de Guardiola porque no está claro, simplemente por eso, pero aún así el 11 lo tiene muy bien definido. Y de hecho, recordemos que contra el Real Madrid en 180 minutos de serie, en 172 jugó con los mismos 11, porque en el partido de ida no realizó cambios y tuvo que esperar hasta el minuto 37 del segundo cotejo como para realizar sustituciones. En cuanto a los nombres, Ederson va a estar en el arco, los defensores van a ser Walker o Ake, Rúben Díaz, Akanji y Stones lo ponemos como defensor, pero puede jugar en el centro del campo.
En la mitad de la cancha seguramente esté Rodri, va a estar el capitán del equipo, Ilkay Gundogan, y va a estar Kevin De Bruyne, mientras que adelante por los costados jugarían Jack Grealish y Bernardo Silva, y el centro delantero y referencia de área va a ser nada más y nada menos que Erling Haaland. Y ahora, hablando del Inter, sin lugar a dudas ha sido una de las grandes sensaciones de esta UEFA Champions League. Si bien es cierto que por historia siempre debería ser uno de los candidatos, si uno decía los equipos que podían llegar a levantar el título en esta final que se va a disputar en Estambul este sábado, seguramente al Inter nadie lo ponía, por lo menos entre los 5 máximos candidatos, porque el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern Múnich, inclusive el Paris Saint-Germain, más allá de todas las dudas que planteó, el Liverpool por haber sido subcampeón de la edición anterior, todos estos conjuntos estaban por encima del Inter antes del inicio de la competencia, sumado también a que en el grupo tenía nada más y nada menos que al recién mencionado Bayern Múnich y también al Barcelona, el grupo más complicado de toda la fase inicial de la Champions, y el Inter terminó superándolo como segundo. Es decir, a base de trabajo y esfuerzo está a un solo partido de poder levantar lo que sería la cuarta Champions League de su historia. Está siendo una muy buena temporada en general, teniendo en cuenta que la liga italiana prácticamente se definió durante la primera mitad de esta temporada porque el Napoli se había asegurado el título. El Inter terminó tercero por detrás del conjunto recién mencionado y de la Lazio, que terminó segundo, por lo que ya está clasificado a la Champions League de la temporada que viene, por lo que si bien obviamente quiere el título sí o sí, no lo necesita para jugar competición continental durante la 2023-2024. Además, derrotó a la Fiorentina y se consagró campeón de la Copa Italia, tras haber superado al Milan en las semifinales en una eliminatoria en la que hizo méritos de sobra para ganarla. El Inter quiere dar la sorpresa venciendo en la final a un rival que claramente parte como favorito. Eso sí, y esto lo mencioné recién, al ser un solo partido, el conjunto de Inzaghi solamente tiene que dar 90 minutos de una muestra de carácter y fútbol como para poder vencer al City, algo muy complicado, pero no imposible. Hoy por hoy están en dudas Henrik Mkhitaryan y Joaquín Correa, aunque en principio ninguno de los dos sería titulares porque en el centro del campo de juego ingresaría el croata Marcelo Brozovic, a diferencia de lo que mencioné antes del Manchester City, que no se sabe cuál es el esquema, cuál es la formación táctica que plantea el entrenador. Lo de Simone Inzaghi sí está bastante más claro: 3 centrales, 2 carrileros, 2 centrodelanteros netos y un equipo que en general, a base de presionar y de ser muy efectivo, sobre todo en los pies de los dos atacantes de Seco y de Martínez, siempre termina obteniendo buenos resultados. En cuanto a los 11 nombres propios, André Onana va a estar en el arco. La línea de 5 defensores estará conformada por Federico Di Marco como carrilero por el costado derecho. Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni van a ser los 3 defensores centrales. El carrilero por el costado izquierdo va a ser el neerlandés Denzel Dumfries. En el centro del campo van a jugar Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu y Nicolo Varela, y los 2 delanteros serán Edin Dzeko y Lautaro Martínez. Quizás como punto negativo, no sé si negativo, porque la realidad es que el Inter no ha tenido la oportunidad en las fases finales sobre todo de cortar esto, es que hasta ahora en esta Champions no ha derrotado a ningún equipo que a priori en la previa sea más favorito que ellos mismos. Es decir, el Bayern lo era en la fase de grupos y el Inter perdió los 2 partidos. Contra el Barça estaban parejos, el Inter ganó uno y perdió el otro, mientras que en octavos, cuartos y semis no se enfrentó a ningún equipo que a priori era mejor que el Inter, es decir, ni el Porto, ni el Benfica, ni el Milan en la previa eran mejores que el conjunto de Inzaghi. Sin embargo, está claro que ahora en la final contra el Manchester City, si quieren ganar, deberán ser sin lugar a dudas mejores. Hablando ahora específicamente de los entrenadores, claramente la idea de juego de ambos técnicos es totalmente distinta, ambas válidas, totalmente respetables y que les ha dado fruto en general durante todo el transcurso de la temporada. En el caso de Guardiola le ha dado frutos básicamente durante toda su carrera. Lo que muchos se preguntan es si más allá de la gran temporada que hizo el Manchester City, en caso de no ganar la Champions, ¿tira todo a la basura?
Yo creo que no. El mismo director técnico español aseguró en una entrevista que dio hace pocos días que en caso de no conseguir la Champions, lo que tienen que hacer es no lamentarse, irse de vacaciones y prepararse para volver a intentar ganarla en la temporada que viene. En el caso del Inter están ante una situación verdaderamente única, porque más allá de ganar la Champions, uno cree que será bastante complicado para ellos volver a alcanzar este lugar que han obtenido en esta temporada durante la 2023-2024, es decir, en la temporada que viene. No se sabe exactamente cuánto pasará para que el Inter vuelva a jugar una final de Champions. Si tomamos en cuenta la última vez que jugó una definición fue en la temporada 2009-2010, cuando le ganó la final 2-0 al Bayern Múnich de Alemania. Por eso mismo están ante una situación verdaderamente muy especial y deberán afrontar este partido al 150% de sus condiciones si es que verdaderamente quieren levantar el título. Otro punto a tener en cuenta es que es el último cotejo de la temporada. Después de este partido no hay absolutamente nada más, por lo que ningún jugador va a levantar la pierna, ningún futbolista va a dar menos de lo esperado, porque no tienen que preocuparse por lo que venga después. Es una final de Champions y para muchos de los jugadores estamos hablando de que es el partido más importante que han tenido a lo largo de su carrera como futbolistas profesionales. Para los entrenadores, Guardiola ya ha dirigido finales de Champions y nada más y nada menos que bajo el mando de Barcelona, que es el club básicamente de su vida, pero aún así obtener un título después de mucho tiempo, porque estamos hablando de que si ahí pasó bastante tiempo luego de que el Inter ganó la Champions, hablando ahora de Guardiola, el entrenador español consiguió su última Liga de Campeones un año después de que la consiguiera el Inter, porque como dije, el Inter lo hizo en la 2009-2010 y Guardiola con el Barcelona lo hizo, como también mencioné en este video, en la temporada 2010-2011 al ganarle 3-1 la final al Manchester United. Casi con seguridad, previendo lo que va a ser el desarrollo del encuentro en sí, el conjunto inglés va a tener el total dominio de la pelota, va a ser un equipo que apueste generalmente a la posesión del balón y a intentar generarse espacios por medio de toque y buen fútbol. Realmente logra destapar los partidos con una muy buena asistencia de Kevin De Bruyne, con una muy buena escalada del Ilkay Gundogan, y hoy por hoy hay que tener en cuenta que a diferencia de otros momentos de la temporada donde se necesitaban sí o sí los goles de Haaland, hoy no los necesita tanto porque justamente el capitán, el alemán Gundogan, ha aparecido marcando tantos, porque Bernardo Silva está en un excelente nivel y porque estamos viendo al Jack Grealish por el cual el Manchester City pagó los 115 millones de euros. Por el lado del Inter, a un jugador como Lautaro Martínez nunca hay que darle espacio, es un delantero verdaderamente letal y si está junto a Edin Dzeko, otro atacante con jerarquía y experiencia, estamos hablando de que la parte ofensiva del Inter es de cuidado, y teniendo en cuenta que los defensores y el arquero también, sobre todo porque Onana ha tenido atajadas espectaculares en esta Champions, todos ellos están en un buen nivel, junto con el buen planteo que ha hecho Inzaghi a lo largo de toda esta Champions, hay que decir que el Inter seguramente sea el rival que más puede complicar al City de Guardiola. Para cerrar, hacer un breve resumen de todo el video y también haciendo una hipótesis de lo que podría llegar a ser el partido de mañana, está claro que el Manchester City es el máximo favorito, porque tiene mejores jugadores individualmente, porque colectivamente ha hecho planteos superiores y ha rendido mejor que rivales de mayor jerarquía que el Inter, como el Real Madrid y el Bayern Múnich, pero el hecho de que sea una final anula todo lo que dije recién. Parecería una estupidez, pero la realidad es que si el Manchester City comete un error y el Inter lo aprovecha, no habrá después nada que pueda subsanar esto, porque en los partidos de ida y vuelta siempre se puede corregir. En esta oportunidad son 90 minutos, uno se va con el título y el otro se queda sin nada. Y el City ya había llegado como favorito a aquella final frente al Chelsea y el equipo dirigido en aquel entonces por Thomas Tuchel jugó 90 minutos fantásticos contra el City de Guardiola, y ahora todo parecería indicar que el Inter podría llegar a hacer lo mismo con menos jerarquía, con menos futbolistas considerados figuras a nivel mundial, pero que como es una final de Champions, absolutamente todo puede pasar.